Sí. 7:17. Diputado José Antonio Pérez Barboni, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Icard, Gonzalo, Melissa, a todos. Escuchas. Gracias por la invitación. Hace un tiempo que no conversábamos y creo que, bueno, se ha movido mucho la asamblea en estos últimos días y meses. Bueno, lo normal, ¿no? Es el órgano político de todos, el más representativo, y es natural que la asamblea siempre tenga los reflectores. Y en ese sentido, ¿cómo le ha parecido al diputado José Antonio Pérez Barboni esta experiencia en esta primera etapa, cuando ya se aproxima para el mes de julio el primer año de gestión? Bueno, profesor, yo creo que ha sido un año para mí, experiencia personal, muy productivo. Creo que me tengo que centrar primero en lo que hemos logrado a nivel de proyectos de ley. Después de presentar 12 iniciativas legislativas, logré que 3 fueran aprobadas en tercer debate y 2 sancionadas por el presidente de la República. Y creo que fueron iniciativas tangibles en gran parte, porque hay muchas ocasiones que nos centramos en cambiarle el nombre a los corregimientos, a las comarcas, a las provincias, en crear días del futbolista o del niño, pero el panameño allá afuera está esperando una asamblea que legisle para ver cambios tangibles. Llámese desde el seguro social hasta quizás poderle colocar la cámara corporal a los policías nacionales en el uniforme y por lo menos ya tener ese marco regulatorio. Y asimismo creo que están evaluando esos proyectos de ley ya fuera los ciudadanos, ¿no? También creo que fue un año pues de mucho aprendizaje en una comisión que fue bastante retadora. No lo digo yo, creo que lo dice también nuestras sesiones y las estadísticas de proyectos aprobados y presentados en la Comisión de Gobierno y Justicia, de la cual tuve la oportunidad de ser comisionado. Mantuvo mucha productividad, aún con las grandes diferencias que se mantuvieron con la Junta Directiva y el presidente en este caso, con el diputado Camacho. La comisión avanzó, la comisión evacuó proyectos y eso es positivo para poder por lo menos ya entrar a la otra legislatura con la menor carga legislativa en esa comisión y poder entonces tener diferentes proyectos. Hay bastantes proyectos de ley que modifican el Código Penal, el Código Procesal Penal, y así consecutivamente hay varias iniciativas que caían en nuestra comisión con temas electorales, con temas de amnistía, con temas políticos que entraron en la agenda. Y yo creo que fue un año donde la curva de aprendizaje se tuvo que alcanzar rápido. No hubo mucho tiempo de improvisar, por lo menos en lo que fueron las experiencias que pude tener personalmente. Los temas que nos llegaron fueron temas trascendentales, polémicos. Y para ir concluyendo esta respuesta, yo creo que también fue un año donde la Asamblea tuvo mucha presencia en la sociedad y el país le prestó mucha atención. Recordemos que si lo comparamos con el inicio de la Asamblea pasada, la pandemia interrumpe ese primer inicio de esta legislatura. Justamente semanas antes de terminar, la pandemia había empezado a tomar más auge y más seriedad en la población. Hubo una transición a virtual, a digital. Acá no hemos tenido ningún tipo de break digital, donde no vemos a nuestros colegas, donde no participamos en las comisiones. Y me siento bastante tranquilo con el resultado de este primer año. Creo que aún con errores, aciertos y desaciertos se logró avanzar mucho. Y ojalá, pues este 2025, 2026, esta legislatura que viene, pueda ser igual de productiva. Y ojalá pueda poner en práctica ese conocimiento, tanto, diría yo, del cargo como diputado, como político, que quizás se ha podido desarrollar en práctica para poder seguir beneficiando no solo a mi circuito, que es el 8-3, sino también a todo el país. Diputado, ¿usted cree que el movimiento Otro Camino, su líder Ricardo Lombana, e incluso ustedes han cumplido con la misión de ser la fuerza opositora que debieron ser tras los resultados electorales de julio, de mayo del año pasado? Yo creo que sí, es una respuesta bastante clara, porque mira, nosotros aún siendo 3 voces dentro de la Asamblea Nacional y teniendo a nuestro presidente del partido, a Ricardo Lombana, hemos logrado no solamente mediante quizás actos y comunicados como los que se unificaron
bajo el esfuerzo de nuestro presidente para lograr la firma de este documento la semana pasada, o mejor dicho, del miércoles, porque se siente como si fue domingo ayer, pero del miércoles, con el tema del manejo sobre las relaciones exteriores con Estados Unidos, sino que también en cada oportunidad que Ernesto, Grace y yo tuvimos para levantar nuestra voz en incidencias, para presentar proyectos, para cuestionar autoridades, ministros, directores, fuimos una voz bastante independiente. Y yo creo que la oposición tiene que ser independiente en su totalidad. Y a nosotros creo que hay evidencias que nos sobran para poder defender cómo logramos hacer oposición independiente al tener libertad de criterio para ejercer nuestros votos, para ejercer nuestros comentarios, no forzando a nadie, porque creo que somos tres personalidades distintas dentro de este colectivo en la Asamblea Nacional y esa personalidad única que cada uno pudo aportar ayudó a poder hacer la oposición necesaria y saber también ser constructivos cuando pudimos ser constructivos con instituciones del Ejecutivo. Y de esa misma idea creo que la oposición es que tiene que nacer, de saber cuándo tenemos que decirle al Ejecutivo que se está equivocando, cuándo tenemos que llamar la atención y cuándo podemos entonces construir junto a proyectos que vengan o no del Ejecutivo sean positivos para el país. Eso quiere decir, diputado, que usted está de acuerdo con Ricardo Lombana al decir que el presidente Molino ha traicionado al país por el memorándum firmado con Estados Unidos. Yo no sé si llegaría a los términos de traición, pero sin duda alguna llegaría a los términos de que la falta de transparencia es bastante inquietante y que pueden hacer un mejor trabajo desde el Ejecutivo. Porque es verdad, la política exterior se maneja desde el Palacio de las Garzas y desde la Cancillería de Panamá, pero eso no le da a ellos la exclusividad de no compartir ciertos elementos que si no comprometen la seguridad nacional, si no comprometen la negociación con el país que puede estar siendo sujeto de estas conversaciones, el país tiene derecho a saber. Y yo creo que el manejo fue pésimo desde el primer momento en el que el plumazo se dio junto al ministro de Seguridad y junto al secretario de Defensa, con Pete Hegseth, porque ellos pudieron haber picado por delante y compartido el contenido, hecho la docencia adecuada, hablado con los diferentes grupos de oposición y los diferentes grupos gremiales y sindicales que hoy en día se agarran de este principal tema para pues demostrar su descontento en las calles. Entonces, la falta de transparencia, sin duda alguna, genera una gran desconfianza para entender cómo se manejan las relaciones exteriores. Y lo digo claramente, la figura que menos ha aportado a ayudar a que esta situación desescale es el canciller de la República, más allá del presidente, más allá del ministro Frank Abrego que firmó el memorándum, ha sido el canciller de la República. Esa es la cara de las relaciones exteriores en Panamá y ha demostrado ser un funcionario totalmente, valga la redundancia, poco diplomático. La cara que pone cuando va a la Comisión de Relaciones Exteriores demuestra total descontento y desprecio por los diputados colegas que son comisionados, demuestra total desinterés al momento de referirse también a las respuestas que tiene que darle a los colegas. Si bien es cierto que hay algunos colegas que no se apegaban al cuestionario y a la realidad de lo que se Mm. necesitaba en esa comparecencia, yo sí creo que también él tenía que tener una actitud y un tono un poco más de cooperación, tomando en cuenta que en este momento la ciudadanía no tiene la mejor percepción del manejo de las relaciones exteriores. Así que más que con el Pero ahí, presidente. ahí yo lo quiero interrumpir porque, diputado, a ver, valgan verdades. Uno puede entender el rol que tiene que jugar la Asamblea Nacional y uno puede entender el rol que ustedes tienen que jugar en medio de el debate abierto frente a un tema tan importante como es la relación con los Estados Unidos. ¿Usted cree que la Asamblea Nacional, la Asamblea como un todo, incluyendo a los diputados del tradicionalismo, a ustedes, a los colegas de Vamos, está a la altura de debatir un tema tan importante y a sabiendas de con quién estamos negociando en los Estados Unidos? Gonzalo, yo puedo hablar por nombre propio. Yo puedo decirte que el diputado 71, Pérez Barboni, por la experiencia académica que he tenido, que me siento muy agradecido y privilegiado de haber estudiado relaciones internacionales y administración pública, puedo entender quizás un poco más a detalle ciertos elementos que se están discutiendo. Es más, inclusive para darte una respuesta quizás un poco más técnica y no tan popular, yo todavía no he podido definir si realmente la moción de censura que hemos buscado para el canciller se apega directamente a lo que viene siendo la jurisprudencia constitucional que ya la Corte Suprema ha fallado en el pasado. Ejemplo, el tratado o el caso Salas Becker, un acuerdo simplificado que no pasó por la Asamblea y después la Corte Suprema de Justicia
define que es un acuerdo simplificado que puede mantenerse en único y estricto manejo del Ejecutivo. Pues hay que ver si estos memorándums aplican con las mismas condiciones que aplicaron las sentencias para el tema de Salas Becker. Entonces, Eh, de vuelta, creo que este tema técnico no lo manejan muchos compañeros. en Muchos ese compañeros, punto, diputado, permítame que le interrumpa porque aquí hay un oyente que quiere que yo le pregunte a usted, y ya que dice que además, qué bueno saber que conoce estos temas un poco más que la media del panameño. Si usted puede decirnos puntualmente si la seguridad nacional está afectada o si la soberanía del Estado panameño está afectado con estos acuerdos que entiendo no solamente usted los ha tenido, los ha leído, sino que los ha interpretado. yo creo, profesor, para hacer una pregunta bastante compleja, que el tema de la soberanía sí puede estarse a nivel de percepción viendo afectado. Y a nivel de seguridad, yo creo que es muy temprano para tomar estas conclusiones, porque recordemos algo, desde el gobierno del expresidente Martín Torrijos y desde las ratificaciones que se han dado en el gobierno de Martinelli, Varela y Nito Cortizo, hemos visto cómo estos acuerdos se han estado firmando y no siendo comunicados al país, ni mucho menos siendo tratados en la Asamblea. Pero la respuesta es puntual. El tema de la soberanía sí, sí se puede estar viendo afectado porque le estamos dando libertades a equipo militar o a unidades militares extranjeras de poder circular inclusive con inmunidad diplomática, eso generando posibles atentados contra lo que viene siendo nuestra soberanía desde la percepción de muchos. El tema de la seguridad, no me atrevo todavía a dar una respuesta porque creo que es algo que si no se ha visto en la práctica, si no lo hemos visto implementado, no sabemos hasta qué punto puede generar un atentado contra la seguridad pública de los panameños y de sus Caramba. diferentes puntos alrededor del país. Oígame, pero espérese, diputado. Ahora aquí el experto es usted, no soy yo, ¿eh? No me diría experto, profesor. Para No, ser pero experto en este conocedor. año, No, pero conocedor del tema, porque yo no sabía que usted había estudiado estudió relaciones internacionales, lo cual es muy bueno saber que uno tiene a un entrevistado que no va a improvisar. Y usted se ha caracterizado por eso, por no improvisar. Se ha caracterizado en lo que va a ser este año, este primer año, por un diputado que con mucha responsabilidad, cuando habla de un tema X, se nota que lo ha estudiado, lo ha analizado y llega a una conclusión. Otra cosa es si a la gente le gusta o no la conclusión a la que usted llega. Pero fíjese, la soberanía de un Estado no se viola por percepciones nada más. O sea, la soberanía se ejerce. Y en estos intercambios y quiero que me corrija por favor si estoy equivocado, en estos intercambios de acuerdos entre Estados, usualmente los funcionarios que vienen sean gringos o sean de otros países, vienen con estas inmunidades diplomáticas, ¿o no? no, pero profesor, mire, el tema de entrenamiento militar, que creo que es en lo que estamos basándonos en esta discusión del memorándum de entendimiento, sí genera una problemática, siento yo, en el tema de la soberanía de Panamá. Porque mire, cualquier lugar donde se esté ejerciendo ejercicios militares, ya sea que se le esté transfiriendo el conocimiento a unidades de fuerzas especiales de Panamá, a estamentos de seguridad, sí está generando la sensación, y valga la redundancia, no estoy diciendo sensación porque es un tema de percepción, pero sí está generando el ejercicio de actividades militares en X o Y lugar. Y eso se puede considerar entonces que no estamos teniendo completa soberanía sobre el manejo de nuestras fuerzas de seguridad pública. Y eso ya puede ser, entonces, una interpretación, digamos, de algún magistrado de la Corte Suprema o de algún diputado o de algún conocedor de la ley, una violación directa a nuestra neutralidad. Entonces, puedo entender los argumentos de ambas partes. Y por eso en el tema de la soberanía yo sí me atrevo a decir que puedo entender el porqué del sentimiento de ciertos grupos de oposición, entre esos el presidente de mi partido y otras unidades que estuvieron en la firma de este documento, el cual no tuve la oportunidad de firmar, pero creo que hay ciertos puntos válidos que se pueden suscribir dentro de lo que viene siendo esta percepción y esta también interpretación de lo que puede ser la violación de la soberanía. De vuelta, en el tema de seguridad pública, no puedo ser alarmista, no puedo ser populista. No creo que hasta el momento haya algo claro, fehaciente de que hay un atentado contra la seguridad pública en vista de estos tratados, pero sí en materia de soberanía tenemos que tener cuidado de si esto puede estar rasgando en un área muy, pero muy cercana a una violación de nuestra soberanía como país. Y por eso creo que aún con el canciller no siendo el que firmó el memorándum de entendimiento con el secretario Hexet, él debió haber salido en conjunto con el ministro Ábrego a aclarar los puntos tanto de soberanía
que le corresponden directamente a la Cancillería, como los puntos de seguridad pública que le corresponden al ministro de Seguridad. Pero no tuvimos esa transparencia y ese manejo adecuado, y por eso hay una clara molestia, aunque el presidente pueda salir todos los jueves si quiere a decir que el manejo de las relaciones exteriores es de exclusiva estrategia del Ejecutivo. Lo respeto, pero no al punto de querer ocultar o pedirle y mendigarle a otro país extranjero, como lo es los Estados Unidos, que nos incluyan en comunicados y en temas que se conversaron, porque eso demuestra mucha descoordinación, principalmente en lo que se manejó en esa reunión. Quiero aprovechar el momento para hablar de otro tema que hace parte del acontecer nacional en la actualidad. Hay un debate, y usted lo sabe, con respecto a la ley 462, ley que la Asamblea aprobó. Le están pidiendo al presidente que derogue la ley, y como acaba de decir el profesor, el presidente no es quien deroga la ley. Usted, diputado, si se llega a dar el llamado a sesiones extraordinarias para debatir el tema de la ley y derogarla en un futuro, ¿usted votaría a favor de esa derogación? No, no, Gonzalo, yo no votaría a favor de la derogación de la ley 462. Entonces Y le creo puede que explicar, entonces ahí yo sí quisiera, como responsable de esa oposición que usted hace minutos acaba de decir que ha cumplido su rol y su función, usted le puede decir y explicar a la gente que está saliendo a las calles a protestar que entonces no es un tema del Ejecutivo, sino de ustedes el Legislativo. es correcto. La derogación tanto de la ley 462 como del tema minero y de la moratoria minera es total competencia de la Asamblea Nacional. Aquí es donde la Asamblea Nacional se tiene que amarrar la correa y legislar en base a estos temas porque nos corresponde. Y el tema de la ley 462 es muy sencillo. Hay elementos que se respetaron de todos los movimientos sociales. Primero, no se aumentó la edad de jubilación. Y lo puedo decir porque hasta la saciedad me senté hasta altas horas de la noche discutiendo con los colegas de diferentes bancadas que esto no podía ser parte de esta modificación y logramos no subir la edad de jubilación. Posteriormente logramos mejorar el abanico de inversiones que hace la institución. Ahora por fin la institución puede tener mejor rendimiento para todos los asegurados y eso no lo tenía contemplado la ley anterior, la de 2005, la ley 51. Y por eso yo siento que derogar esta ley sería primero ser vil sirvientes del Ejecutivo cuando nos dice, vamos a llamar a extraordinarias para derogar una ley. No, señor, usted no manda sobre algo que ya se legisló en la Asamblea y no va a decidir la agenda legislativa abultándola con temas que ya evacuamos. Entonces, ahí de vuelta la oposición, irónicamente, es hacia una decisión hacia el Ejecutivo. Y yo creo que lastimosamente no va a haber producto perfecto. Primero, volver a la ley del 2005, que hace unos minutos lo escuché conversando, es insostenible. El sistema de beneficio definido estaba en déficit, pero a niveles violentos. Y la verdad es que yo sí pienso en las próximas generaciones. Si nos ponemos a pensar, la mayoría de diputados jóvenes, que nos sentamos por horas con economistas, con actuarios, con sociólogos, con diferentes personas conocedoras del tema de pensiones, nos dimos cuenta que si queremos salvar a la generación a la que yo represento, que si queremos permitirle a la generación que actualmente cobra jubilación, que la siga cobrando, teníamos que hacer algo. Qué fácil. Qué fácil es pararse en la asamblea y decir no voy a apoyar ninguna modificación por el costo político, porque hasta ahora el único diputado que se ha parado a decir que no se va a reelegir soy yo. De los 71 soy yo. Y yo ese Oiga, costo político ¿te le puedo tengo decir miedo. algo sobre eso? Sí, claro, Lo profesor, pongo en siempre puede paréntesis. decirme Y algo. usted sabe el respeto y el aprecio que yo le tengo. Pero se lo tengo que decir porque me tengo que sacar eso del sistema. A mí no me parece responsable que usted adelante ese tipo de conclusiones. Mire, Porque, profesor, yo le voy a decir algo. espérese, nada más mi idea es mi opinión, nada más. La suya es la que hay que respetar porque es su decisión. Ya la tomó. O sea, ¿por qué el país se tendría que privar de un diputado, hombre o mujer, que haya hecho una buena gestión? Es una pregunta que me vengo haciendo desde el primer día que lo escuché a usted decir eso. O sea, ¿por qué el país se tendría que privar de eso? O los electores, Profesor, en este caso. yo creo firmemente en que así como ustedes, y digo ustedes porque creo que hay muchas personas que me escuchan en este programa que me dieron la oportunidad de llegar a la curul a representarlos. Como apoyaron a un joven de 24 años en ese momento para llegar a la curul, yo quiero también enfocarme en encontrar a ese joven, no de 24 años quizás un año menos, unos años más, pero que pueda también ser ese relevo para que tenga la oportunidad desde su juventud poderle servir al país en el circuito 83 y dedicarme principalmente, profesor, esta creo que es la respuesta central, a construir desde adentro del partido que me dio la oportunidad de llegar. Yo creo que el que mucho abarca poco aprieta
Y si yo los próximos 5 años me dedico a construir país desde un puesto directivo en Moca, desde la oportunidad de servirle a no solamente la membresía del partido, sino el país, va a ser un verdadero rédito político para mí haber pasado de una experiencia tan positiva como esta a poder entonces ahora emplearla dentro del partido. Así que más allá de la parte de apoyar a otro joven, así como me apoyaron a mí, es también la oportunidad de poder entonces buscar nuevos aportes en el sistema político del país. Y en este caso desde adentro, desde el partido. La gente siempre se obsesiona con el cargo más Proyecto eh, político. llamativo. Es un Sí, proyecto. Es un proyecto sí, político. Él está no, hablando de un proyecto no, político. está bien, es válido, Falso. completamente Ahora, válido. ahora, ojo, yo me imagino que este caso es porque, como es una figura que la tienen satanizada, una reelección, la Nadie- gente siempre nadie. parte por ahí, ¿no? Pregúntele al diputado, lo tiene enfrente. Yo no tengo ni idea. No dice Melissa que no. Lo que yo sí le quiero decir, No, que no me toca diputado. preguntar, dice Melissa. pero pregúntele No, pues. no, el profe sí Ah, me bueno. preguntó. Le voy a hacer una consulta entonces, diputado, porque usted ha sido bastante claro. Y ojalá, diputado, esa claridad se repita una y otra vez a través de los canales de comunicación para que el ciudadano entienda que la potestad o el poder de derogar la ley no es facultad del Ejecutivo, sino de ustedes. Lo que pasa es que pocos están hablando, así tan claro como usted, quien acaba de decir que no derogaría la ley. Entonces, le consulto, más allá de que la protesta social es un derecho que juega un papel importante en la democracia, ¿usted está a favor de la huelga de los profesores en el sector público? Mira, Gonzalo, la huelga, venga de quien venga, debe ser legitimizada y debe ser respetada, y los profesores son un grupo que históricamente siempre se ha parado en los momentos que siente descontento con el actuar legislativo, con el actuar gubernamental. Los profesores tienen todo el derecho a protestar. Lo único que este diputado les pide es que no tengan de daño colateral a los estudiantes. Se pueden organizar. Se pueden organizar para que si hay un turno de la mañana y un turno de la tarde, salga un grupo de profesores primero a manifestarse y después salga otro grupo. Nadie les está pidiendo que sea una protesta cómoda para el país. Sean los que sean y tengan que caminar por las horas que tengan que caminar en las calles del país, eso se va a apoyar. Pero el problema es cuando no hay interés de querer ayudar también al estudiante, que es el primer daño colateral de que todos de forma arbitraria decidan salir sin organizarse. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con la protesta de cualquier grupo, aunque no compartan sus opiniones conmigo o yo no las comparta con ellos. Yo creo que todos debemos entender que es un derecho legítimo y que se puede ejercer en total democracia, y este diputado jamás va a coartar esa oportunidad, ni mucho menos apoyar represiones cuando no se les debe reprimir. Pero sí creo firmemente que siendo un grupo tan icónico y emblemático para la educación del país, para que nuestros jóvenes avancen, necesita haber organización. Porque si tú no te organizas, si tú dices, bueno, no me importa si el estudiante pierde clases, yo creo que ahí tu causa pierde mucha, pero mucha validez. Y he visto a varios colegas que les han pedido a los docentes primero organizarse internamente. Creen su cronograma, salgan a protestar en la mañana y en la tarde, pero los grupos así. Pero el problema es cuando no hay intención de querer realmente apoyar al estudiante, que creo que la he visto mucho y de muchos dirigentes de estos grupos, esa pues falta de querer conversar y de querer organizarse para tener entonces una protesta adecuada. He visto las marchas, oye, han tenido su cantidad de gente. Creo que hay muchos temas, también hay profesores que si los ven les preguntan por qué están protestando y algunos te dicen el tema de Estados Unidos, otros te dicen la mina, otros te dicen el tema de la ley 462. Creo que hay una gran pues, unificación de temas, pero todos tienen derecho a estar ahí, todos tienen derecho a protestar, solo que se organicen para no afectar al estudiante, porque nuevamente eso les quita muchísima validez a lo que pueden hacer para demostrar su descontento. Bueno, 7:42 minutos, diputado Pérez Barboni. Gracias por habernos atendido, muy amable. A ustedes, Oye, pasen excelente día. Aquí le manda saludos Flor, dice que se lo salude. Saludos para Flor también, rato sin hablar con ella. Bueno, 7:42. Entonces, desde los espacios, ¿cómo es que Sí, dice? desde